La tarde era cálida y ventosa, pero en la casa de la familia Orcosita hacía un frío que helaba los huesos. Valentina Orcosita estaba de pie contra la pared, inmóvil, como congelada a ella. Sus finos dedos tiraban nerviosamente del dobladillo de su viejo vestido. Frente a ella, con los brazos a los lados, estaba Bianca Orcosita, una mujer de unos 60 años de mirada imponente y arrugas prematuras que ocultaba cuidadosamente bajo una capa de maquillaje caro. ¿Y a esto se le llama comida decente? ¿No ves que el arroz está demasiado seco? ¿Y esa salsa apesta a vinagre barato? ¿Cómo vas a mantener a un marido con semejante talento culinario? Bianca miró a su cuñada, a pesar de que era media cabeza más baja que ella. Valentina apretó los labios. El arroz había quedado un poco seco, pero no tanto como para montar semejante escándalo. La salsa, en cambio, estaba hecha con una receta que había encontrado en una lujosa revista de cocina y contenía un vinagre balsámico muy caro. Bianca, he intentado... Puede que el arroz esté un poco... Valentina empezó a justificarse, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Raúl, el hijo de Bianca y marido de Valentina, entró en la casa. El majestuoso hombre de pelo gris en las sienes parecía cansado. Su rostro, antaño apuesto, estaba contorsionado con una mueca de irritación, como si ya supiera que le esperaba otro conflicto en casa. ¿Qué está pasando aquí otra vez?, preguntó quitándose la chaqueta. Tu mujer vuelve a cocinar comida incomible. Ya es hora de que le enseñes a llevar una casa, Raúl. O debería hacerlo yo misma, dijo Bianca con veneno. Raúl miró hacia la mesa, donde había un plato de arroz y pollo con salsa. Sus ojos se oscurecieron al instante, volviéndose casi negros de ira. Valentina, ya hemos hablado de esto. Si no sabes cocinar bien, quizá deberías dejar de intentarlo y pedir algo en el restaurante de tu madre. Su tono era frío y distante. Pero he perdido tanto tiempo y además... Valentina sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. ¿Además qué? ¿Crees que no me canso en el trabajo? ¿Crees que no me merezco una cena en condiciones después de una jornada de 12 horas en un restaurante? Raúl alzó la voz. Sabes, mi madre tiene razón. Ni siquiera sabes hacer bien las cosas básicas. Valentina se tragó el pesado nudo que tenía en la garganta. En 5 años de matrimonio se había acostumbrado a los ataques verbales de su suegra, pero cada vez que Raúl se ponía de parte de su madre, le dolía como una cuchillada. Recordaba un tiempo en que su relación había sido diferente, llena de pasión y ternura, de respeto mutuo. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? Quizá después de que Bianca insistiera en que Raúl se convirtiera en el gerente de su restaurante, o después de que se mudaran a una casa en la misma calle que la de su suegra. Mañana cocinaré otra cosa, dijo Valentina en voz baja, bajando los ojos. No te molestes, la interrumpió Raúl, dejándose caer en un sillón y encendiendo el televisor. Comeré en el restaurante. Bianca sonrió victoriosa al mirar a su nuera desplomada. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Buena decisión, querido. Mañana cocinaré tu plato favorito, y Valentina debería aprender de los verdaderos profesionales. Valentina recogió los platos y se fue a la cocina, sintiendo crecer en su interior un resentimiento ensordecedor. Sabía que Bianca nunca le perdonaría haber elegido a su hijo para casarse con una profesora de guardería en lugar de con la hija de un rico socio, como Bianca había querido. Pero, ¿y Raúl? ¿Cuándo dejó de estar de su parte? La mañana en la guardería Sal y Luna empezó, como de costumbre, con ruido y risas de niños. Valentina Orcosita llevaba 8 años trabajando aquí, y en ese tiempo el grupo de niños de 3 años se había convertido para ella en una especie de refugio de los problemas domésticos. Señora Valentina, mire lo que he dibujado. El pequeño Francisco le tendió una hoja de papel con brillantes manchas de color.
Es maravilloso, Francisco, sonrió Valentina, tomando asiento junto al niño. Cuéntame qué querías retratar. Esta es mi familia. Aquí está papá, aquí está mamá, y aquí estamos mi perro Paco y yo, explicó el niño con orgullo. Valentina sintió una punzada de envidia. La familia, algo que ella nunca había tenido. Ella y Raúl habían hablado a menudo de tener hijos en los primeros años de su matrimonio, pero luego esas conversaciones se habían apagado por sí solas. Ahora, mirando al feliz bebé, pensó que tal vez era lo mejor. Un niño no tenía cabida en la atmósfera de tensión constante que reinaba en su casa. Señora Valentina, ¿está triste hoy?, preguntó de repente Carla, la más observadora del grupo. No, cariño, solo estoy un poco cansada, mintió Valentina, acariciando el pelo de la niña. Será mejor que nos preparemos para la clase. Hoy vamos a estudiar los animales. El día se alargó lentamente. Valentina intentaba concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. Recordaba los momentos en que Raúl la había defendido de los ataques de su madre, cuando le había dicho que la amaba más que a nada en el mundo. ¿Qué había cambiado? En su hora de almuerzo, se le acercó su colega y amiga Florencia Montero, una mujer alegre de 36 años, con un mechón de pelo oscuro rizado y ojos penetrantes. «Parece que hubieras estado despierta toda la noche», comentó Florencia, sentándose junto a Valentina en la mesa de la sala de descanso. «Así es», respondió Valentina en voz baja. «Otra pelea con Raúl y su madre. ¿Otra vez la misma canción? ¿Esposa inútil y suegra perfecta?». Florencia sacudió la cabeza. «Valentina, te mereces algo mejor. ¿Hasta cuándo vas a aguantar esta actitud?». Valentina suspiró. Florencia era una de las pocas personas a las que podía confiar sus secretos y temores. Eran amigas desde la universidad, habían soñado juntas con una carrera como maestras, habían aceptado juntas un trabajo en este jardín de infantes, pero sus vidas habían sido diferentes. Florencia se había divorciado 2 veces y ahora disfrutaba de la libertad, mientras que Valentina... «No puedo irme así nomás. Vos sabés cuánto quiero a Raúl, o al menos amaba al Raúl que conocí hace 10 años». Valentina tomó un sorbo de agua. «Además, ¿a dónde voy a ir? Con mi sueldo en esta ciudad, solo puedo alquilar una habitación en los barrios bajos». «Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites», se ofreció Florencia. «Mi sofá está siempre a tu disposición». «Gracias, pero todavía no estoy preparada para un paso así». Valentina sonrió débilmente. «Todavía tengo la esperanza de que Raúl recuerde cómo éramos antes». Florencia iba a decir algo, pero las interrumpió el timbre del teléfono. Valentina sacó el teléfono del bolso y vio el nombre de su marido en la pantalla. «¿Sí, Raúl?», contestó, intentando que su voz sonara neutra. «Mamá quiere que estés en el restaurante esta noche a las 8», dijo él sin saludar. «Te recogeré después del trabajo». «¿Por qué? ¿Tenemos algún tipo de velada especial?», se preguntó Valentina. «Solo ven, ¿vale? Y ponte algo decente, no tus harapos de siempre», contestó Raúl irritado y desconectó. Valentina colgó el teléfono y miró a Florencia. «Creo que esta noche tengo una cita en el restaurante de mi suegra». El restaurante Corazón de Oro estaba situado en el centro de una pequeña ciudad colombiana y se consideraba uno de los establecimientos más prestigiosos de la zona. Bianca Orcosita lo había abierto hacía 25 años, cuando era una joven viuda con un hijo pequeño en brazos. Con los años, Corazón había pasado de ser una pequeña cafetería a un lujoso restaurante con un interior caro y una carta impresionante. Valentina se sintió incómoda al entrar en el local. Techos altos, arañas de cristal, manteles blancos como la nieve, todo ello creaba una atmósfera de riqueza e inaccesibilidad. Y cuando a ello se añadía la expresión despectiva en el rostro de la suegra, se hacía completamente insoportable. «Ah, por fin has aparecido.
Bianca salió de detrás de la barra mirando a su cuñada críticamente. Más te valdría peinarte antes de salir. Valentina se tocó involuntariamente el pelo oscuro y liso recogido en un moño. Llevaba casi una hora intentando parecer digna, pero al parecer su suegra había encontrado un motivo para volver a criticarla. «Hola, Bianca», respondió Valentina con calma. «Raúl me ha dicho que querías verme». «Sí, quería enseñarte cómo se lleva un negocio de verdad». Bianca hizo un amplio gesto, rodeando la sala del restaurante. «Vamos, te daré una vuelta». Raúl, que estaba cerca, asintió a su mujer como ordenándole que siguiera a su suegra. Valentina pasó la hora siguiente escuchando el monólogo de Bianca sobre cómo había creado el restaurante de la nada, cómo se había abierto camino en el mundo empresarial dominado por los hombres, cómo había arrastrado a su hijo y a la empresa a sus espaldas. La historia le resultaba familiar a Valentina. La había oído docenas de veces en cenas familiares y en vacaciones, pero hoy Bianca añadió nuevos detalles. ¿Ves esta pared? Tengo pensado hacer un dibujo aquí. Un árbol dorado con monedas en lugar de hojas. Será un símbolo de prosperidad, dijo Bianca con orgullo, pasando la mano por la pared oscura. Y esta habitación la ampliaremos pronto. Ya he hecho los preparativos para comprar la habitación de al lado. Valentina notó cómo a su suegra se le iluminaban los ojos al hablar del restaurante. Era como el amor de una madre, el mismo amor que Bianca nunca le había demostrado. Por primera vez, Valentina se dio cuenta de lo importante que era el restaurante para Bianca. No era solo un negocio, era el trabajo de su vida. «Has hecho un gran trabajo», dijo Valentina sinceramente. «El restaurante es realmente precioso». Bianca miró sorprendida a su cuñada, como si no se hubiera esperado el cumplido. «Sí, lo sé», respondió secamente. «Y no dejaré que nadie lo estropee. ¿Me entiendes?» Valentina no captó la indirecta, pero se sintió amenazada por las palabras de su suegra. Raúl, dándose cuenta de la tensión, intervino. «Mamá, ¿por qué no me enseñas los nuevos fogones de la cocina?» Le estaba contando a Valentina lo moderna que es. Bianca asintió y los condujo a la cocina. La cocina bullía de actividad. Cocineros preparando platos, camareros corriendo de un lado a otro, tomando pedidos. En el centro de este caos organizado estaba el chef, Faustino Guevara, un hombre bajo y corpulento de expresión severa. Lanzó una rápida mirada a los entrantes y asintió levemente sin interrumpir su trabajo. «Faustino, ¿cómo van los preparativos para esta noche?», preguntó Bianca. «Todo según lo previsto, señora», respondió el jefe. «Esta noche tenemos un aterrizaje completo». «Excelente». Bianca se volvió hacia Valentina. «¿Lo veis? Así es como debería funcionar una cocina. Profesional, sin errores, sin arroz demasiado seco ni salsa agria». Valentina sintió que el color le inundaba la cara. Incluso aquí, entre extraños, su suegra no perdía ocasión de humillarla. Miró a Raúl, esperando que la apoyara, pero él fingió no darse cuenta de la pulla de su madre. «Ahora vamos a mi despacho», ordenó Bianca. «Tengo algo que enseñarte». En el despacho del director del restaurante, Bianca sacó una carpeta de la caja fuerte. «Aquí, mira», extendió los papeles sobre la mesa. «Este es el proyecto de ampliación del restaurante. Pienso abrir un segundo salón y una terraza en la azotea. Esto duplicará nuestros beneficios». Raúl estudió los documentos con interés y Valentina se apartó, sintiéndose superflua en aquel festín de ambición. Notó que su marido y su suegra intercambiaban miradas comprensivas, hablando en un lenguaje de números y términos empresariales que le era ajeno. «Mamá, esto es magnífico», dijo Raúl con admiración. «Pero, ¿de dónde vas a sacar los fondos para semejante reforma?» «Tengo ahorros», respondió Bianca con evasivas, «y puede que tengamos que pedir un préstamo, pero merecerá la pena». Valentina se sorprendió pensando que aquella mujer estaba dispuesta a arriesgarlo todo por su sueño. Tenía algo de respetable, aunque aterrador.
Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, Valentina se reunió con Florencia en un pequeño café frente al jardín de infantes. El sol era abrasador, y eligieron una mesa a la sombra de una gran sombrilla. Después de pedir un té helado, Valentina empezó a contarle a su amiga lo de anoche. «¿Así que están planeando una especie de gran renovación del restaurante?», aclaró Florencia, revolviendo el hielo de su vaso con la pipa. «Sí, Bianca quiere ampliar el local, hacer una terraza en la azotea. Dice que así aumentarán las ganancias», suspiró Valentina. Tendrías que haber visto cómo se emocionaban ella y Raúl con la idea, como si fuera lo más importante del mundo. «¿No te alegras por ellos?», preguntó Florencia, mirando atentamente a su amiga. «No sé», respondió Valentina con sinceridad. «Creo que este restaurante ha consumido a Raúl. Ya no es el hombre con el que me casé. Ahora solo piensa en el negocio, en el beneficio y en complacer a su madre». «¿Has hablado con él de eso?». «Lo he intentado, pero no me escucha. Dice que no entiendo la importancia del negocio familiar», sonrió Valentina con tristeza. «Es curioso que, al mismo tiempo, no me considere parte de la familia». Florencia se inclinó más cerca. «Valentina, te lo digo como amiga, déjalo. Este matrimonio te está haciendo desgraciada. Te mereces algo mejor». «Pero todavía lo amo», dijo Valentina en voz baja. «O al menos al Raúl que yo conocía». «Ese Raúl ya no está», dijo Florencia con rigidez. «Y cuanto más tiempo te aferres a su fantasma, más doloroso será para ti». Valentina sabía que su amiga tenía razón, pero no se animaba a tomar una decisión definitiva. Algo la retenía en este matrimonio, tal vez el miedo a la soledad o una esperanza irracional de que las cosas aún podían cambiar. «Lo pensaré», prometió. «Pero ahora tengo que volver con los niños. Hoy tenemos clase de modelado». Florencia asintió, pero en sus ojos se leía preocupación por su amiga. «Recordá que mi oferta del sillón sigue en pie», sonrió débilmente. «Y es mucho más cómodo de lo que puede parecer a primera vista». Valentina apretó la mano de su amiga agradecida. En este mundo loco lleno de decepciones y dolor, Florencia seguía siendo su única ancla. Valentina Orcosita volvió a casa con el corazón encogido. Se había convertido en un estado familiar en las últimas semanas. Sus pies la llevaban por las calles familiares de la pequeña ciudad colombiana, pasando por los letreros de colores brillantes de las tiendas y los coloridos puestos de fruta. El aire húmedo se pegaba a su piel y el sudor resbalaba por su espalda, empapando su fina blusa. Valentina se secó la frente con el dorso de la mano, se detuvo ante un vendedor ambulante y compró una botella de agua fría. Sus pensamientos volvían continuamente a las palabras de Florencia. «Déjalo. Este matrimonio te está haciendo desgraciada». Palabras simples, pero con un significado muy fuerte. Dejarlo era tachar 10 años de relación, 5 años de matrimonio, todas las esperanzas y sueños que una vez habían sido tan brillantes y parecían tan alcanzables. Al llegar a la encrucijada cercana a la casa, Valentina cambió repentinamente de dirección. Raúl llegaba tarde al restaurante, algo habitual últimamente, y ella no quería volver a una casa vacía. En lugar de eso, decidió caminar hasta el restaurante Corazón de Oro. Quizá podrían cenar juntos como en los viejos tiempos. Quizá lejos de Bianca podrían tener una charla sincera. Con esa tímida esperanza, Valentina se dirigió al centro de la ciudad. El restaurante estaba a 15 minutos a pie de su casa, una de las razones por las que Bianca había insistido en comprar una casa en este mismo barrio. «Raúl tiene que estar cerca del negocio», había dicho entonces, sin ocultar la entonación posesiva. La entrada principal estaba cerrada, pero Valentina conocía una entrada de servicio en la parte trasera del edificio. Caminó alrededor del restaurante, intentando permanecer a la sombra de los árboles que crecían a lo largo de la estrecha calle.
A través de las ventanas pudo ver que las luces estaban encendidas en el interior, pero no había clientes, solo el personal preparando la sala, disponiendo las mesas de una manera particular. La puerta de servicio estaba ligeramente entreabierta. Valentina miró dentro. El pasillo estaba vacío. De la cocina llegaban voces apagadas y el tintineo de los platos, pero desde allí no podía ver la entrada. Sin saber por qué, Valentina entró y cerró la puerta en silencio. La sensación de estar entrando sin permiso fue tan fuerte que por un momento se quedó paralizada con la espalda apoyada en la pared. ¿Qué hacía aquí? ¿Quería sorprender a su marido? ¿O esperaba inconscientemente encontrar algo que explicara su distanciamiento de los últimos meses? Del despacho del director, situado al final del pasillo, llegaron de repente unas voces. Valentina reconoció de inmediato las ásperas entonaciones de su suegra y la voz más grave de Raúl. Hablaban en voz alta, obviamente discutiendo algo. Valentina avanzó lentamente por el pasillo, intentando que sus pasos fueran lo más silenciosos posible. Si seguimos así, no podremos pagar el préstamo. Raúl habló con un tono de irritación poco habitual en él. El banco no esperará eternamente. No seas dramática, replicó Bianca. Lo tengo todo bajo control. Vamos a recortar gastos como había planeado. Recortar gastos. Mamá, ya estás ahorrando dinero en todo. ¿En qué más puedes ahorrar? Valentina se detuvo ante la puerta, que estaba suelta. A través de la estrecha rendija, pudo ver parte del despacho. Bianca estaba sentada en su enorme escritorio, golpeando con sus dedos bien cuidados el tablero de la mesa, y Raúl se paseaba frente a ella, pasándose las manos por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba agitado. En la compra, respondió Bianca con calma. Faustino es demasiado exigente con sus proveedores. Hay sitios donde se puede conseguir lo mismo por la mitad de precio. ¿Lo mismo? Raúl hizo una pausa. Tú mismo siempre has dicho que la calidad de los ingredientes es la base de la reputación de un restaurante. No seas ingenuo, hijo. Bianca se levantó de la mesa. Ninguno de estos idiotas ricos notará la diferencia entre un vino de 5,000 pesos y otro de 50,000, si lo sirves en la jarra adecuada y con el aspecto adecuado. Lo mismo ocurre con la comida. Valentina se tapó la boca con la mano. No podía creer lo que estaba oyendo. El restaurante Corazón de Oro era famoso por su exquisita comida y su impecable calidad. Su chef, Faustino Guevara, era la envidia de otros restaurantes. ¿Y ahora Bianca sugiere engañar a los comensales? Faustino no estará de acuerdo, dijo Raúl dubitativo. Faustino hará lo que le digan, replicó Bianca. Si no, será sustituido. Este pueblo está lleno de cocineros que sueñan con trabajar en Corazón de Oro. ¿Y qué pasa con las inspecciones? El Departamento de Sanidad inspecciona a los proveedores con regularidad. Tengo contactos en el Departamento de Sanidad, sonrió Bianca, y esa sonrisa hizo estremecerse a Valentina. Los pequeños regalos pueden hacer maravillas. Raúl suspiró, y en ese suspiro Valentina captó las notas de un hombre que se da por vencido. ¿Qué más hay en tu plan de ahorro?, preguntó tras una pausa. Personal, Bianca volvió a su silla. Tenemos demasiados camareros y ayudantes de cocina. Reduciremos la plantilla en 1/3, el resto trabajará más. Pero si apenas podemos con la carga de trabajo en las horas punta. Lo hemos hecho y lo haremos, replicó Bianca. Y una cosa más, la seguridad. ¿Qué pasa con eso? Raúl volvió a hacer una pausa. Estas nuevas normas son pura devastación. Neveras separadas para los distintos alimentos, ventilación especial, extintores de nuevo cuño. No vamos a instalar eso. Pero es la ley. Si hay una inspección... Ya he dicho que tengo contactos, repitió Bianca irritada. Nadie nos controlará si damos las debidas señales de atención a las personas adecuadas. Valentina podía sentir el pavor creciendo en su interior.
Lo que estaba oyendo no era solo una violación de la ética empresarial, era un delito. Ahorrar dinero en la seguridad de los visitantes, sobornar a funcionarios, defraudar a los clientes. Y Raúl, su Raúl, formaba parte de ello. Valentina recordó el teléfono que llevaba en el bolso. Con manos temblorosas, lo sacó, abrió la aplicación de la grabadora de voz y pulsó grabar. No estaba segura de por qué lo hacía, pero una voz interior le decía que necesitaría pruebas de lo que había oído. Una cosa más, continuó Bianca mientras tanto. Los impuestos. Mamá, no. Raúl negó con la cabeza. Ya es demasiado peligroso. No seas crío, resopló Bianca. Todo el mundo lo hace. Tengo a alguien que nos ayudará con la contabilidad. Solo mostraremos una parte de nuestros ingresos y utilizaremos el resto para pagar el préstamo. ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. Mi hombre es un profesional. Trabaja con la mitad de los empresarios de esta ciudad. El diálogo continuó, y cada nueva frase de Bianca indignaba más y más a Valentina. Evasión de impuestos, uso de sustitutos baratos y potencialmente peligrosos, violaciones de la legislación laboral. La lista era larga y monstruosa, pero lo más aterrador para Valentina era que su marido, un hombre al que consideraba honesto y decente, empezaba poco a poco a darle la razón, ofreciéndole sus ideas sobre optimización de costes. ¿Y el próximo aniversario?, preguntó Raúl después de discutir otro plan dudoso. ¿Todavía quieres hacer una gran celebración? Bianca se animó, y este repentino cambio de humor parecía casi aterrador. Por supuesto, va a ser una gran velada. Ya he enviado invitaciones a todas las personas importantes de la ciudad. El gobernador ha prometido pasarse, incluso el alcalde ha confirmado su asistencia. Pero si estamos ahorrando dinero, no puedes escatimar en esto, dijo Bianca con firmeza. Es una inversión en reputación. Tendremos aún más clientes de la alta sociedad después de esta velada. ¿Y cuándo tendrá lugar exactamente? Dentro de 15 días, el día 20. No es solo mi aniversario, sino también el del restaurante. 25 años desde su fundación. Ya he pedido un menú especial, champán de Francia, músicos. Con nuestra situación financiera es un riesgo enorme, comentó Raúl. El riesgo forma parte del negocio, replicó Bianca. Pero si todo va según lo previsto, podremos atraer a nuevos inversores para expandirnos. Valentina escuchaba con la respiración contenida. Ahora estaba claro por qué eran necesarios todos estos dudosos planes de ahorro, para financiar una gran celebración en aras del prestigio y los nuevos contactos, la seguridad de las personas, la honradez con los clientes, el respeto a la ley. Todo eso se sacrificaba en aras del ego de Bianca Orcosita. Hablando de la fiesta, Bianca cambió de repente su tono a uno más íntimo. Quiero que pronuncies un discurso, como heredero del corazón de oro. ¿Yo? Raúl pareció sorprendido. Sí, tú. Es hora de que todo el mundo se dé cuenta de que esta es una empresa familiar que se heredará. Eso fomentará la confianza de los inversores. ¿Y Valentina?, preguntó Raúl de repente. Valentina se tensó, aferrando el teléfono con más fuerza. ¿Qué pasa con ella? Bianca sonaba molesta en su voz. Bueno, es mi mujer. ¿No debería estar presente en un acontecimiento tan importante? Bianca se rió, y esa risa estaba llena de desprecio. ¿Esa niña de parvulario, en una fiesta con el gobernador y el alcalde, me tomas el pelo? Nos va a avergonzar con sus vestidos baratos y sus modales de palurda. Valentina sintió que una oleada de ira y humillación la inundaba. Había esperado que Raúl la defendiera, que le dijera a su suegra que no tenía derecho a hablar así de su mujer. Pero en lugar de eso... Sí, probablemente tengas razón, dijo Raúl lentamente. Valentina siempre se siente incómoda en eventos como este. Quizás sea mejor que se quede en casa. Eso está bien, concluyó Bianca satisfecha.
Ahora volvamos al asunto de los vendedores. Valentina no podía seguir escuchando. Temblaba de rabia y dolor. Se apartó de la puerta, intentando no hacer ruido, y salió rápidamente por la entrada de servicio. Una vez fuera, dejó de grabar y escondió el teléfono en el bolso. Valentina caminó deprisa, casi corriendo, sin ver el camino. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que la escuchara y la aconsejara. Y solo había una persona así, Florencia. Por suerte, la casa de su amiga no estaba lejos del centro de la ciudad. En menos de 15 minutos, Valentina estaba delante de su puerta, llamando al timbre. Florencia abrió la puerta, vestida con una bata de casa, con una toalla sobre el pelo mojado. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Valentina? ¿Qué te pasa? Tienes un aspecto horrible». «¿Puedo pasar?», preguntó Valentina en voz baja. «Necesito hablar con vos». «Claro, pasá». Florencia se hizo a un lado, dejando entrar a su amiga al pequeño pero acogedor departamento. «Acabo de salir de la ducha. Ahora nos preparo un café». Valentina se sentó en el sofá del living mientras Florencia jugueteaba en la pequeña cocina. El piso de su amiga siempre le había parecido un nido acogedor, lleno de vida y personalidad. Los cuadros de colores vivos en las paredes, los libros esparcidos por todas partes, la colección de figuritas de cerámica en las estanterías, todo le decía que allí vivía una persona que no tenía miedo de ser ella misma. «Aquí tienes», volvió Florencia con 2 tazas de café aromatizado. «Ahora contame qué pasó». Valentina respiró hondo y comenzó su relato. Cómo fue al restaurante, cómo escuchó la conversación, cómo hizo una grabación. Habló deprisa, atragantándose con las palabras, deteniéndose de vez en cuando para tomar un sorbo de café, que le quemaba la garganta pero le calmaba un poco los nervios. «Espera, ¿quieres decir que piensan escatimar en seguridad y sobornar a los inspectores?» Florencia puso cara de asombro. «Sí, y eso no es todo». Valentina sacó su teléfono. «Escúchalo tú misma». Encendió la cinta, y la habitación se llenó de las voces de Bianca y Raúl discutiendo sus dudosos planes. Florencia escuchaba con creciente horror en su rostro. Cuando la cinta llegó al punto en que Bianca llamaba a Valentina niña de jardín de infantes y hablaba de sus modales de palurda, Florencia chilló indignada. «¿Cómo se atreve? Y tu marido ni siquiera te defendió». Valentina asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Siempre supe que ella no me amaba, pero nunca pensé que ambos pudieran traicionar tanto todo en lo que creía». «Valentina», Florencia tomó las manos de su amiga. «¿Te das cuenta de que esto no es solo una pelea familiar? Lo que planean hacer es criminal. Ahorrar dinero en seguridad podría llevar a una tragedia si hay un incendio o una intoxicación alimentaria». «Lo sé», respondió Valentina en voz baja. «Pero, ¿qué puedo hacer?» Florencia dejó la taza sobre la mesa y miró a su amiga con seriedad. «Debes ir a la policía con esta cinta». «¿A la policía?» Valentina parecía asustada. «Pero si es mi marido y su madre». «Que están dispuestos a arriesgar la vida de la gente por dinero», dijo Florencia con firmeza. «Piensa en los niños que van a ese restaurante con sus padres, en los ancianos que pueden intoxicarse con comida de mala calidad, en los trabajadores explotados. ¿Realmente quieres ser cómplice de esto quedándote callada?» Valentina se tapó la cara con las manos. Florencia tenía razón, pero la decisión le parecía insoportablemente difícil. ¿Denunciar a su propio marido? ¿A la familia de la que había formado parte durante 5 años? «No sé», pronunció finalmente. «Necesito pensarlo». «Te diré algo», dijo Florencia después de una pausa. «Quédate en mi casa esta noche. No deberías volver a casa en estas condiciones». «Pero Raúl se va a preocupar». «Que se preocupe», replicó Florencia. «Después de lo que escuchaste, no merece tus preocupaciones. Escribíle un mensaje que te tengo, nada más».
Valentina aceptó a regañadientes. Realmente no estaba preparada para enfrentar a su marido en ese momento. Escribiendo un mensaje corto: «Estoy en lo de Florencia, vuelvo mañana», silenció el teléfono y colgó la pantalla. Hoy necesitaba descansar de toda esta pesadilla. La mañana siguiente estaba nublada, algo poco habitual en esta región de Colombia. Nubes grises se cernían sobre la ciudad, prometiendo lluvia. Valentina lo tomó como un reflejo de su estado de ánimo, igualmente gris y pesado. Florencia preparó el desayuno, huevos revueltos con tostadas y zumo de naranja recién exprimido. Comieron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. «Estuve pensando en tu situación», dijo Florencia, dejando a un lado el plato vacío. «Hay otra opción además de la policía». «¿Cuál es?». Valentina levantó la vista de su comida casi intacta. «El servicio de saneamiento, la oficina de defensa del consumidor, la inspección de trabajo. Puedes denunciarles las infracciones de los restaurantes de forma anónima». «¿Anónimamente?», Valentina intervino. «¿Es posible?». «Sí, hay líneas directas para denunciar infracciones de forma anónima». Florencia cogió su portátil y lo abrió. «Mira, aquí están las páginas web oficiales. Hay formularios para rellenar y números de teléfono». Valentina estudió la información de la pantalla. Esta podría ser la solución. Un mensaje anónimo no conduciría a la detención inmediata de Raúl y Bianca, pero iniciaría una comprobación que descubriría irregularidades si ya habían empezado a poner en marcha sus planes. «Y hay una cosa más», añadió Florencia. «Todos estos servicios están obligados a responder a las denuncias en pocos días. Si el aniversario es dentro de 15 días y piensan ahorrar dinero en todo, incluida la calidad y seguridad de los alimentos. La inspección podría llegar justo antes de la fiesta o incluso durante ella», remató Valentina, empezando a entender la lógica de su amiga. «Exactamente», asintió Florencia. «No solo sería justo, sino simbólico. El día que Bianca quiera mostrar a todo el pueblo su exitoso negocio, todos sabrán la verdad». Valentina pensó un momento. El plan tenía sus ventajas. Ella no estaría directamente implicada, no tendría que declarar ante la policía, las notas de la grabadora podrían seguir siendo su prueba personal y no una prueba en un caso penal. «Me lo pensaré», dijo finalmente. «Pero ahora mismo tengo que volver a casa. Raúl ya debe de estar furioso». «¿Estás segura de que querés volver?», preguntó Florencia preocupada. «Mi sillón está completamente a tu disposición por el tiempo que sea necesario». Valentina sonrió débilmente. «Necesito recoger algunas cosas. Y necesito hablar con él, darle la oportunidad de explicarse». «¿Después de todo lo que has oído?». Florencia negó con la cabeza. «¿Qué puede explicar?». «No lo sé», respondió Valentina con sinceridad. «Pero debo intentarlo. Si no, siempre me preguntaré si las cosas podrían haber sido distintas». Florencia aceptó a regañadientes, pero le hizo prometer a su amiga que la llamaría enseguida si había algún problema. Valentina le agradeció su apoyo y se fue a su casa, preparándose para la inevitable confrontación. La casa la recibió con silencio. Raúl no estaba, probablemente ya se había ido al restaurante. Valentina se sintió aliviada y decepcionada a la vez. Una parte de ella quería una explicación inmediata, la otra se alegraba del retraso. Los días pasaban con una lentitud dolorosa. Valentina vivía como en un sueño, cumpliendo mecánicamente las obligaciones diarias. Por la mañana iba a la guardería, daba clases a los niños, sonreía a sus padres y por la tarde volvía a casa, donde la esperaban la frialdad y la alienación. Raúl apenas le dirigía la palabra, se quedaba hasta tarde en el restaurante y volvía cuando ella fingía estar dormida. Valentina guardó la grabación de la conversación entre su marido y su suegra en una carpeta especial de su teléfono, escuchándola una y otra vez de vez en cuando, como esperando que las palabras cambiaran, que hubiera malinterpretado su significado. Pero no,
Cada vez las frases humillantes sobre una niña de parvulario y los planes para engañar a los clientes sonaban igual de claras y despiadadas. Una noche, cuando Valentina estaba preparando la cena, un simple guiso de verduras, ya que de todos modos no tenía apetito, Raúl llegó a casa antes de lo habitual. Oyó el portazo, a su marido tirando las llaves en la mesa del recibidor y sus pasos acercándose a la cocina. Valentina se tensó involuntariamente, dejó a un lado la cuchara de madera que estaba usando para remover las verduras y se volvió hacia la puerta. Raúl entró en la cocina con un rostro inusualmente animado. Por primera vez en semanas, vio algo parecido al entusiasmo en sus ojos. «Hola», dijo, acercándose a la nevera y sacando una botella de agua. «¿Qué estás cocinando?» «Estofado», contestó Valentina brevemente, volviendo a la cocina. Le temblaban ligeramente las manos y esperaba que su marido no se diera cuenta. «Escucha, Valentina, dentro de 10 días tenemos un acontecimiento importante». Raúl bebió un sorbo de agua y dejó la botella sobre la mesa. «El aniversario de mamá. Haremos una gran celebración en un restaurante. Tenemos que prepararnos». Valentina asintió en silencio. Por supuesto que sabía lo del aniversario, había oído hablar de él en el despacho de Bianca. Pero Raúl no sabía que ella estaba al tanto, y no estaba dispuesta a revelar sus cartas antes de tiempo. «¿Me estás escuchando?» Una nota irritada apareció en la voz de Raúl. «Esto es muy importante para mamá, y para mí también». «Sí, te escucho». Valentina apagó la cocina y se volvió hacia su marido. «¿Qué quieres exactamente de mí?» Raúl levantó las cejas sorprendido, poco acostumbrado a un tono tan directo por parte de su mujer. «Bueno, para empezar, tienes que comprarte un vestido decente, algo elegante y discreto, negro, supongo, o azul marino». «De acuerdo», asintió Valentina. «¿Algo más?» Raúl parecía un poco confundido por su tranquila respuesta. «Sí, una cosa más. Mamá quiere que solo sus amigos más cercanos y socios de negocios en la fiesta. Va a ser un evento privado, muy elitista». Valentina esperó la continuación, aunque ya adivinaba a dónde quería llegar. «En fin, mamá cree que es mejor que no asistas a la parte principal de la velada», soltó finalmente Raúl, evitando mirarla a los ojos. «Dice que te sentirás incómoda entre tanta gente importante». Valentina sintió que sus entrañas se apretaban de dolor y humillación. Incluso sabiendo la verdad sobre los motivos de Bianca, escuchar a su propio marido expresar esta decisión era insoportable. «No lo entiendo», dijo en voz baja pero firme. «¿Estás diciendo que tu madre no me quiere en su aniversario? ¿A mí? ¿Su mujer?» Raúl suspiró, claramente descontento de que la conversación estuviera tomando un cariz desagradable. «Mira, no hagas de esto una tragedia. Tú mismo sabes que no encajas en el círculo social de mi madre. Serán empresarios, políticos, gente de posición en la sociedad. ¿Y qué soy yo? ¿Una mancha en la reputación de tu familia?» Valentina sintió que la ira se acumulaba en su interior, ahogando el dolor. «¿Por qué has hecho eso?» Raúl levantó la voz. «Nadie dice que seas una mancha. Es solo que tienes otro círculo social, otros intereses. ¿De qué vas a hablar con el alcalde o con el director del banco? ¿Sobre cómo los niños pequeños moldean la plastilina?» Dolió mucho. Valentina se dio cuenta de que estaba repitiendo las palabras de su madre, pero eso no lo hizo más fácil. «¿Así que tengo que quedarme en casa mientras lo celebráis?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «No tienes que quedarte en casa». Raúl hizo un gesto indefinido con la mano. «Podés salir con Florencia, por ejemplo, al cine o a un restaurante. Conmigo, por supuesto». Valentina miró a su marido y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Raúl que 10 años atrás había dicho que estaba orgulloso de ella y de su trabajo con los niños? ¿Quién admiraba su amabilidad y su capacidad para encontrar un lenguaje común con cualquiera?
Delante de ella había un hombre extraño que hablaba con la voz de su marido, pero pensaba con las palabras de su madre. ¿Y si todavía quiero venir?, se preguntó de repente a sí misma. Raúl frunció el ceño. Valentina, no lo pongas difícil. Mamá ya ha tomado una decisión. Son sus vacaciones y tiene derecho a invitar a quien quiera. ¿Y tú? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Raúl desvió la mirada, y el gesto le dijo a Valentina más de lo que podrían decirle las palabras. Él no iba a defenderla. Eligió el bando de su madre, como había hecho tantas veces antes. Creo que mamá tiene razón, pronunció finalmente. Te aburrirás en este evento, y podrías decir accidentalmente algo equivocado. No creas que no estoy criticando, es solo un mundo diferente, reglas diferentes. Valentina asintió lentamente, tomando su decisión final. De acuerdo, Raúl. No iré al aniversario de tu madre. Él se relajó visiblemente, obviamente esperando una reacción más violenta. Me parece bien. Eso es lo que le diré a mamá. Estará encantada. Sí, seguro que sí, contestó Valentina en voz baja, apartándose de la cocina para que él no pudiera ver la expresión de sus ojos. Los 10 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos para el aniversario. Raúl casi nunca estaba en casa. Desaparecía todo el día en el restaurante. Valentina vio cómo se convertía en una sombra de su madre, obedeciendo sus instrucciones sin rechistar, adaptándose a su estado de ánimo, cambiando de planes a su antojo. La propia Bianca había llamado varias veces a casa, siempre preguntando por Raúl y nunca por Valentina. Si su cuñada contestaba al teléfono, Bianca le dirigía un seco «Llama a Raúl», y permanecía en silencio hasta que él se ponía al teléfono. 5 días antes del aniversario, Bianca se presentó inesperadamente en su casa. Valentina acababa de volver del trabajo y se estaba cambiando en el dormitorio cuando oyó su voz de mando en el pasillo. Se puso a toda prisa el vestido de la casa y salió al salón. Bianca estaba sentada en un sillón con las manos cruzadas sobre el regazo como una reina que recibe a sus súbditos. Su vestido rojo brillante contrastaba con la tapicería oscura de los muebles, y alrededor del cuello le brillaba un enorme collar de oro con rubíes, un regalo de Raúl por su último cumpleaños, según sabía Valentina. «Ah, ahí estás». Bianca lanzó una mirada crítica a su cuñada. Le estaba contando a Raúl los últimos preparativos para mi fiesta de cumpleaños. «Hola, Bianca», saludó Valentina cortésmente. «Raúl ya me ha informado de tu aniversario. Felicidades». «Gracias», contestó Bianca secamente, claramente sin intención de seguir con el tema de las felicitaciones. «¿Raúl te ha dicho que es un evento privado?» «Sí, lo mencionó», se obligó Valentina a mantener la calma. «Bien, así que te das cuenta de que tu presencia no es bienvenida». Bianca dijo la última palabra con énfasis. Valentina sintió que un rubor inundaba sus mejillas. Sabía que oiría esas palabras, pero aún no estaba preparada para la humillación directa. «Mamá, ya hemos hablado de esto con Valentina», intervino Raúl, claramente avergonzado por la grosería de su madre. «Ella lo entiende todo». «Quiero estar segura», replicó Bianca sin dejar de mirar a su cuñada. «Este es el día más importante de mi vida. El restaurante cumple 25 años, yo 60. En la fiesta habrá gente de la que depende el futuro de nuestro negocio. No puedo dejar que nada salga mal». «¿Y crees que yo puedo estropear algo?», preguntó Valentina sin rodeos. Bianca sonrió. «Cariño, no te ofendas, pero me avergonzarías delante de mis invitados. No sabes cómo comportarte en la alta sociedad, qué decir, cómo vestir. Tu sitio está en la cocina mientras lo celebramos». Valentina no podía creer lo que oía. ¿Su suegra le estaba ofreciendo el papel de criada en su propio aniversario? «En la cocina», interrumpió, pensando que había oído mal. «Bueno, es una expresión figurada», refunfuñó Bianca. «Quería decir que deberías quedarte en casa y esperarnos aquí».
Mamá, quedamos en que Valentina pasaría la tarde con una amiga, volvió a intervenir Raúl. Mejor aún, asintió Bianca. Lo importante es que ella no esté en el restaurante. He visto cómo mira a algunos de mis invitados como si los estuviera evaluando. Eso es inaceptable. Valentina se quedó estupefacta ante la hostilidad de su suegra. Siempre había sabido que Bianca no la apreciaba, pero ahora la mujer no ocultaba su desprecio. No te preocupes, Bianca, dijo finalmente Valentina, haciendo acopio de todas sus fuerzas para mantener la voz firme. No arruinaré tu gran día. Eso es maravilloso. Bianca se levantó de la silla. Raúl, tenemos que irnos. Tenemos una reunión con el proveedor de vino a las 6. Raúl asintió, lanzó una mirada de disculpa a su mujer y siguió a su madre hasta la salida. Ni siquiera se despidió, no dijo cuándo volvería, como si Valentina fuera un mueble y no una persona viva con sentimientos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Valentina se hundió en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. Se la imaginó a ella, a Raúl y a Bianca sentados a la mesa de fiesta, sonriendo, charlando como una familia normal. Su marido presentándola con orgullo a los invitados y su suegra hablando calurosamente de los éxitos profesionales de su nuera. Esta imagen estaba tan lejos de la realidad que le parecía absurda. En ese momento Valentina se dio cuenta de que las ilusiones de una vida familiar feliz con Raúl se habían hecho añicos. Ya no podía fingir que todo iría mejor, que se trataba de dificultades pasajeras. Su marido había tomado una decisión, y esa decisión no la favorecía. Valentina sacó su teléfono y marcó el número de Florencia. «Hola, soy yo», dijo cuando su amiga contestó. «No vas a creer lo que acaba de pasar». Le contó a Florencia toda la conversación con Bianca, sin ocultar el dolor y la humillación que había sufrido. «Esa mujer es un monstruo», exclamó Florencia indignada. «Y su marido, lo siento, pero es un niño de mamá sin carácter. ¿Cómo pudo dejar que te hablara así?» «No lo sé», respondió cansada Valentina. «Pero ya no puedo vivir así, Florencia. He tomado una decisión». «¿Qué decisión?» Había preocupación en la voz de su amiga. «Haré lo que me sugeriste. Llamaré a la inspección sanitaria, a la inspección de trabajo, a la oficina de defensa del consumidor. Les contaré lo que pasa en el restaurante de Bianca». «¿Estás segura?» Florencia pareció sorprendida por esta decisión tan brusca de la habitualmente apacible Valentina. «Más que segura. Pero eso no es todo». Valentina respiró hondo. «Después de todo, voy a venir a este aniversario, y voy a decirles a Bianca y Raúl lo que pienso, justo delante de sus invitados». «Vaya», exhaló Florencia. «Eso es atrevido. Pero, ¿estás segura de que estás preparada para una jugada así?» «Estoy segura. He callado demasiado tiempo, he dejado que me humillaran demasiado tiempo. Esto se acaba el día del aniversario». Después de hablar con Florencia, Valentina se sentó ante el ordenador y empezó a buscar contactos de cualquier servicio que pudiera estar interesado en los disturbios del restaurante de Bianca. Para su sorpresa, en el sitio web de la administración local había un formulario especial para denuncias anónimas, que se enviaba automáticamente a todas las autoridades de control. Valentina rellenó el formulario, describiendo detalladamente todo lo que había averiguado en la conversación escuchada: ahorros en la calidad de los alimentos, violaciones de la seguridad, planes de evasión fiscal, sobornos a funcionarios. No dio su nombre, pero adjuntó una grabación de la conversación entre Bianca y Raúl, que había editado para que fuera imposible saber quién había hecho la grabación. Tras enviar la denuncia, Valentina sintió un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, actuaba y no se limitaba a reaccionar ante las acciones de los demás. Era aterrador y alentador al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento.
Raúl apenas aparecía por casa, completamente inmerso en los preparativos del aniversario. Valentina seguía yendo a trabajar, a ocuparse de los niños, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Planeaba sus acciones para el día de la fiesta, imaginando diferentes escenarios, preparando un discurso que diría delante de todos. Se compró en secreto un vestido nuevo, no negro ni azul marino, como le había aconsejado Raúl, sino rojo vivo, a juego con el color del vestido de Bianca que había visto aquel día. Era un desafío silencioso, un símbolo de resistencia. Cuando Florencia vio el vestido, silbó y dijo que era mortalmente hermoso. La víspera del aniversario, Valentina llamó a todos los servicios a los que había enviado la denuncia, para asegurarse de que habían recibido su información. Le dijeron que se habían programado inspecciones y que tendrían lugar pronto, pero no le dieron fechas exactas. El día del aniversario, Raúl se marchó al restaurante por la mañana, lanzando a su mujer un escueto: «No me esperes, que vuelvo tarde». Valentina asintió sin decir una palabra. Ni siquiera preguntó por sus planes para la noche, plenamente seguro de que ella obedecería la orden de no aparecer por la fiesta. Valentina pasó todo el día preparándose para la velada. Se dio un largo baño, se maquilló con más colorido que de costumbre, se peinó con elegancia. El vestido rojo le quedaba perfecto, resaltando su esbelta figura y el tono aceitunado de su piel. Al mirarse en el espejo, Valentina apenas reconoció a la mujer que la miraba, segura de sí misma, decidida, dispuesta a luchar por su dignidad. A las 6 de la tarde pidió un taxi para ir al restaurante Corazón de Oro. La fiesta, como sabía por la charla de Raúl, empezaba a las 7, pero probablemente los invitados se reunirían antes. Valentina decidió llegar a eso de las 8:30, cuando todo el mundo estuviera reunido y aún no hubieran empezado los festejos principales. El taxi se detuvo frente al restaurante. La fachada del edificio estaba decorada con guirnaldas de luces y una gran pancarta: «Feliz aniversario, Bianca y Corazón de Oro». Un guardia de seguridad vestido con un estricto traje estaba en la entrada, comprobando las invitaciones. Valentina respiró hondo, cuadró los hombros y se dirigió a la puerta. «Buenas noches», saludó al guardia. «Soy Valentina Orcosita, la mujer de Raúl Orcosita». El guardia comprobó la lista. «Lo siento, señora, pero usted no está en la lista de invitados». «Debe de haber algún error», sonrió Valentina, intentando parecer segura de sí misma. «Soy la esposa de Raúl, el hijo de Bianca, la familia de la cumpleañera». El guardia parecía inseguro. «Un momento, se lo aclaro». Se hizo a un lado y habló por la radio. Valentina esperó, sintiendo que el pulso empezaba a latirle en las sienes. Al cabo de un momento, el guardia volvió. «Lo siento, señora, pero me han confirmado que usted no está en la lista. No puedo dejarla pasar». Valentina no iba a rendirse tan fácilmente. «Llame a Raúl Orcosita, por favor, o al gerente del restaurante, Faustino Guevara». El guardia volvió a llamar por radio a alguien de dentro. Unos minutos después, Faustino apareció en la entrada, un hombre bajo de rostro severo con el que Valentina se había cruzado varias veces en el restaurante. «¿Señora Orcosita?», pareció sorprendido por su aparición. «¿Qué hace usted aquí?». «Estoy aquí por el aniversario de mi suegra, Faustino», respondió Valentina sin rodeos. «Pero por alguna razón no estoy en la lista de invitados». Faustino parecía incómodo. «Verá, la señora Bianca dio instrucciones claras sobre la lista de invitados. No puedo ir en contra de sus deseos». «Entiendo», asintió Valentina. «Pero verá, tengo información muy importante para la señora Bianca. Información que concierne al futuro del restaurante. Debo comunicársela de inmediato». Faustino dudó. «¿Quizás pueda transmitirle esta información?». «No, es demasiado personal», Valentina bajó la voz. «Y no solo concierne a la señora Bianchi, sino también a algunos de sus invitados. Créame,
Si no hablo con ella ahora, mañana puede ser demasiado tarde. La mención de los invitados pareció convencer a Faustino. Sabía que entre los invitados había importantes personalidades de la ciudad y no quería responsabilizarse de posibles problemas. Muy bien, aceptó a regañadientes. Te acompaño dentro, pero te advierto que la señora Bianca no estará contenta. Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad, dijo Valentina con firmeza. Faustino asintió al guardia y éste se hizo a un lado, permitiendo a Valentina entrar en el restaurante. Dentro, todo brillaba de lujo y riqueza. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos como la nieve, candelabros de plata con velas encendidas y copas de cristal que brillaban a su luz. En el centro de la sala había una enorme tarta de cumpleaños decorada con hojas doradas comestibles. Los invitados, unas 50 personas, estaban de pie en grupos, hablando y sosteniendo copas de champán. Valentina reconoció a algunos de ellos: el alcalde y su esposa, varios empresarios destacados, el director del banco local. Bianca era el centro de atención, aceptando las felicitaciones con su precioso vestido rojo, que, según observó Valentina con satisfacción, era casi idéntico al suyo. Junto a ella estaba Raúl, vestido con un caro traje negro y una sonrisa tensa. Valentina respiró hondo y caminó hacia ellos, ignorando las miradas de sorpresa de los invitados. Bianca la vio primero. En el rostro de su suegra apareció una expresión de asombro, enfado e incredulidad. Se quedó paralizada a mitad de frase, interrumpiendo una conversación con un hombre mayor vestido con un traje caro. ¿Valentina? Raúl se volvió, siguiendo la mirada de su madre, con el rostro contorsionado por el horror. ¿Qué haces aquí? Vine a desearle feliz aniversario a mi suegra, respondió Valentina con calma, acercándose. ¿No es eso lo que se espera de una nuera en una sociedad decente? Bianca la agarró del brazo, clavándole las uñas en la piel y siseó. ¿Cómo te atreves a venir aquí? He dicho claramente que mi sitio está en la cocina mientras lo celebráis. Valentina terminó en voz alta para ella, arrebatándole la mano. Sí, fuiste muy clara, Bianca. Los invitados que les rodeaban guardaron silencio, observando con interés el desarrollo de la escena. Raúl intentó intervenir. Valentina, hablemos fuera. No, Raúl, hablaremos aquí, replicó ella. Delante de todos tus honorables invitados. Tienen que saber qué clase de gente es realmente la dueña de este restaurante. Bianca se puso pálida y luego enrojeció de rabia. ¿De qué estás hablando? Cállate y vete inmediatamente. Valentina vio que los guardias se acercaban a ellas, pero eso no la detuvo. Se acercó al pequeño escenario donde había un micrófono destinado a los músicos y lo cogió en sus manos. Buenas noches, honorables invitados, dijo, y su voz resonó en toda la sala. Me llamo Valentina Orcosita y soy la esposa de Raúl, el hijo de nuestra cumpleañera de hoy. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Bianca y Raúl se quedaron helados. No se esperaban este giro de los acontecimientos. Los guardias se paralizaron indecisos, sin saber si debían interrumpir a la mujer de Raúl delante de todos los invitados. No tenía previsto hablar hoy delante de ustedes, continuó Valentina sujetando el micrófono con fuerza. De hecho, me prohibieron venir a esta celebración. Mi suegra Bianca me dijo, me vas a avergonzar. Tu sitio es estar en la cocina mientras lo celebramos. Un susurro en voz baja recorrió la sala. Los invitados miraron a su alrededor sin darse cuenta de lo que ocurría. Algunos fruncieron el ceño, claramente desaprobando esta actitud hacia su cuñada. Pero no estoy aquí para hablar de problemas familiares. Se enderezó Valentina y su voz se hizo más firme. Estoy aquí para contarles la verdad sobre el restaurante Corazón de Oro del que mi suegra está tan orgullosa. Bianca se precipitó hacia el escenario, pero Valentina siguió hablando.
¿Sabías que en este restaurante se violan sistemáticamente las normas de seguridad? ¿Que escatiman en la calidad de la comida, haciendo pasar sucedáneos baratos por manjares? ¿Que el personal hace horas extras sin paga extra? Raúl arrebató el micrófono de las manos de su mujer. Valentina, basta, no sabes de lo que estás hablando. Pero Valentina estaba preparada para esto. Alzó la voz para que se la oyera incluso sin el micrófono. Lo entiendo todo perfectamente. He oído tu conversación con Bianca. Hablasteis de cómo vais a ahorrar dinero en todo, desde la calidad de los alimentos hasta la seguridad, cómo vais a engañar a Hacienda. Los invitados empezaron a cuchichear más animadamente. Algunos dejaron a un lado sus copas de champán sin terminar, otros miraron con recelo los aperitivos que tenían en el plato. Bianca, que por fin había llegado al escenario, intentó apartar a Valentina. Se ha vuelto loca, no la escuches. Todos son mentiras causadas por los celos y el resentimiento. Pero Valentina no se rindió. Empujando a su suegra, le arrebató el micrófono a Raúl. No miento. Tengo una grabación de vuestra conversación. Y no solo yo. Ya se han enviado copias a la Inspección Sanitaria y Epidemiológica, a la Inspección de Trabajo, a la Agencia Tributaria y a la Policía. Lo saben todo. Esta declaración tuvo el efecto de la explosión de una bomba. Bianca se puso pálida y se agarró el corazón. Raúl se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. El alcalde de la ciudad, que había estado observando con creciente preocupación, se acercó. Señora Orcosita, ¿se da cuenta de la gravedad de sus acusaciones? Si lo que dice es cierto, es muy grave. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras, señor alcalde, respondió Valentina con firmeza. Y estoy dispuesta a responder de cada una de ellas. Las pruebas comenzarán mañana y verá que no miento. Bianca, que a estas alturas parecía a punto de desmayarse, gritó: «¡Tú! Nos has traicionado. Arruinaste lo que me he pasado toda la vida construyendo». Valentina se volvió hacia su suegra. No había regodeo en sus ojos, solo cansancio y determinación. «No, Bianca. Fuiste tú quien traicionó la confianza de tus clientes. Fuiste tú quien puso en peligro su salud y su seguridad por un beneficio. Fuiste tú quien destruyó tu restaurante, no yo». Raúl recapacitó por fin y agarró a Valentina del brazo. «¿Qué has hecho? ¿Te das cuenta de que acabas de destruir nuestro futuro, nuestro negocio, nuestra reputación?» Valentina le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Nuestro futuro, Raúl. Hace mucho tiempo que no tenemos futuro. Hiciste tu elección cuando dejaste que tu madre me humillara, cuando aceptaste engañar a la gente, cuando antepusiste el dinero a la conciencia». Se volvió de nuevo hacia los invitados, muchos de los cuales ya empezaban a recoger para marcharse. «Señoras y señores, les aconsejo que no coman ni beban nada en este restaurante esta noche, por su propia seguridad». Bianca, incapaz de soportar la tensión, se desmayó y cayó al suelo. Varios comensales corrieron hacia ella. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Valentina aprovechó la conmoción para hacer un último anuncio. «Una cosa más, Raúl. Voy a pedir el divorcio. Ya no quiero formar parte de esta familia, de esta mentira. Adiós». Con estas palabras dejó el micrófono, bajó del escenario y se dirigió a la salida sin volverse, aunque podía oír a Raúl gritar tras ella. En la puerta se encontró con Faustino, que la miró con indisimulado respeto. «Ha tomado la decisión correcta, señora», le dijo en voz baja. «Hacía tiempo que sospechaba que algo iba mal, pero temía perder mi trabajo. Ahora yo también contaré a los inspectores todo lo que sé». Valentina le asintió agradecida y salió. El aire del atardecer era fresco y agradable después del sofoco del restaurante. Inspiró profundamente, sintiendo que por fin se le quitaba un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. El taxi a casa tuvo que esperar casi 15 minutos, pero Valentina no lo lamentó. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos,
para calmarse después de la tormentosa confrontación. Se alejó del restaurante, observando cómo los invitados se marchaban uno a uno, cómo llegaba la ambulancia para Bianca, cómo Raúl revoloteaba entre su madre y los invitados importantes que se marchaban, intentando salvar algo de la velada. En el coche, telefoneó inmediatamente a Florencia, que esperaba impaciente las noticias. «Lo hice», dijo Valentina, sintiéndose extrañamente tranquila. «Les conté todo, delante de todos los invitados». «Dios mío», exclamó Florencia. «Dame los detalles. ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron?» Bianca se desmayó. Raúl estaba en estado de shock. Y los invitados, creo que me creyeron. Sobre todo después de que les contara lo de la cinta y que ya se habían enviado copias a todas las autoridades. «Eres una auténtica heroína, Valentina». Florence podía oír la genuina admiración en su voz. «Estoy orgullosa de ti. ¿A dónde vas ahora?» «A casa». Valentina miró por la ventana las calles que pasaban flotando. «Tenemos que hacer las maletas antes de que vuelva Raúl. Le he anunciado el divorcio». «De acuerdo. Empaca lo esencial y ven directo a mi casa. Ya te estoy preparando una habitación». «Gracias, Florencia. No sé qué haría sin ti». En casa, Valentina actuó rápida y metódicamente. Sacó 2 valijas grandes y empezó a poner lo esencial: ropa, zapatos, objetos personales, documentos, libros favoritos, algunas fotos, pero no de su casamiento, las había dejado en la repisa de la chimenea. Metió un portátil, cargadores y cosméticos. Mientras empaquetaba, se sorprendió al descubrir el poco valor real que había acumulado en 5 años de matrimonio. La mayoría de los objetos de la casa pertenecían a Raúl o se los había regalado Bianca, cosas caras pero insípidas a las que Valentina nunca había sentido apego. Sus pertenencias personales solo ocupaban 2 maletas. Estaba casi lista cuando oyó abrirse la puerta principal. Raúl había vuelto antes de lo que ella esperaba. Valentina suspiró, dándose cuenta de que no podría marcharse tranquilamente. Tendría que enfrentarse a él una vez más. Raúl irrumpió en el dormitorio con el rostro contorsionado por la ira. «¿Qué has hecho?», gritó al verla. Gritó al ver las maletas. «¿Primero arruinas todo lo que construimos y ahora huyes?» «No huyo, Raúl», respondió Valentina con calma mientras seguía guardando sus cosas. «Estoy huyendo de ti. Eso es diferente. Me has traicionado. Traicionaste a nuestra familia. Por tu culpa, mamá está en el hospital». ¿Por mi culpa? ¿O por sus propias decisiones cuestionables? Valentina cerró la maleta y se enderezó. «¿Y de qué familia hablas, Raúl? Hace mucho que no somos una familia. Elegiste a tu madre y su restaurante antes que a mí. Porque nunca te diste cuenta de lo importante que es este negocio para nosotros». Raúl se acercó, con la voz temblorosa por la rabia. «Siempre has sido egoísta, pensando solo en ti misma». Valentina negó con la cabeza. «No, Raúl, la egoísta eras tú. Solo pensabas en el dinero, en el estatus, en complacer a tu madre. Estabas dispuesto a arriesgar la salud de la gente por un beneficio. Eso no son negocios, eso es un crimen. No entiendes nada de negocios. Todo el mundo lo hace. Si todo el mundo salta de un puente, ¿saltarás tú también?» Valentina sonrió tristemente, recordando una frase que decía a menudo a los niños en el jardín. «Raúl, te quería de verdad, pero has cambiado, te has convertido en otra persona, un hombre al que no puedo respetar». «¿De eso se trata? ¿Tu respeto?», sonrió despectivamente. «¿Qué hay de la gratitud? Te lo di todo. Esta casa, la ropa, el dinero». «No, Raúl, no me has dado más que humillación y dolor. Esta casa la compré con el dinero de tu madre, y ella nunca me dejó olvidarlo. Usaba mi sueldo para comprar ropa. Y dinero, nunca lo necesité tanto como tú». Raúl se puso negro de ira. «Te arrepentirás, Valentina.
Cuando te encuentres en la calle sin dinero ni marido, volverás arrastrándote. No, no lo haré. Valentina cogió las maletas. Me quedaré con Florencia hasta que encuentre mi propio lugar. Seguiré trabajando en el jardín de infantes que me encanta, y voy a ser feliz, Raúl, tal vez por primera vez en años. Se dirigió hacia la puerta, pero Raúl se interpuso en su camino. ¿Y yo? ¿Te das cuenta de lo que me has hecho? ¿A mi reputación? ¿Cómo voy a poder mirar ahora a la gente a los ojos? Valentina hizo una pausa. Sinceramente, Raúl, no me importa. Tomaste tu decisión hace mucho tiempo. Ahora vive con las consecuencias. Lo rodeó y se dirigió hacia la salida. Raúl no la siguió, solo gritó tras ella. Este no es el final, Valentina. Responderás de todo. Pero Valentina ya no escuchaba. Salió de la casa que nunca había sentido como suya, dando un portazo tras de sí. Un taxi, llamado con antelación, la esperaba en la calle. El conductor la ayudó a cargar las maletas y en pocos minutos dejó atrás la casa de Raúl y Bianca. En el coche, Valentina no lloró. Las lágrimas vendrían después, cuando la adrenalina disminuyera, cuando se diera cuenta de la gravedad y la irreversibilidad de su decisión. Pero ahora solo sentía un gran alivio, como si se hubiera quitado de encima un peso insoportable que cargaba desde hacía años. El camino hasta la casa de Florencia fue corto. Su amiga la esperaba en la puerta, mirando nerviosa hacia la calle. Cuando vio el taxi, corrió hacia él. «Valentina, por fin. He estado tan preocupada». Se abrazaron, y solo entonces Valentina sintió que todo su cuerpo temblaba por las emociones vividas. «Todo quedó atrás», susurró Florencia, acariciando la espalda de su amiga. «Lo has superado. Fuiste muy valiente». «Solo hice lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Valentina en voz baja. Llevaron las maletas al departamento. Florencia ya había preparado una pequeña habitación de invitados para su amiga. Había hecho la cama con sábanas limpias y había puesto un jarrón de flores en la mesilla de noche. «Ponte cómoda», le dijo. «Esta es tu casa ahora, por el tiempo que la necesites, y te prepararé un té». Al quedarse sola, Valentina se sentó en la cama y por fin se permitió relajarse. Los sentimientos que había estado conteniendo durante toda la noche afloraron. Lloró, no de pena, sino de alivio, de conciencia de su libertad, de orgullo por haber encontrado la fuerza para decir «tama» y marcharse. Mañana le esperaba un nuevo día y una nueva vida. Una vida sin miedo constante, sin humillaciones, sin comprometer su conciencia. Y aunque el camino que tenía por delante era incierto y tal vez difícil, Valentina sentía que había tomado la decisión correcta. Al fin y al cabo, incluso el camino más difícil hacia la libertad era mejor que una cómoda jaula. Solo ahora, a sus 32 años, se daba cuenta de esta sencilla verdad, tras 5 años de infeliz matrimonio. Pero más vale tarde que nunca. La primera mañana en el nuevo lugar, Valentina se encontró con una sensación de irrealidad de lo que estaba sucediendo. Despertada en el pequeño cuarto de huéspedes de Florencia, permaneció acostada unos minutos, mirando el techo desconocido, con una fina red de grietas en la esquina. De la cocina llegaba el aroma del café y el sonido de la radio, noticias matutinas y música alegre. Florencia siempre se levantaba temprano para poder desayunar sin prisas antes del trabajo. Valentina se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Lo de anoche le había parecido un sueño extraño, tan improbable que le costaba creer que fuera real. ¿De verdad les había dicho todo eso a Raúl y Bianca? ¿Se había atrevido a echar por tierra su cuidadosamente construida fachada de bienestar delante de sus importantes invitados? El pelo revuelto le cayó sobre la cara y Valentina se lo colocó detrás de las orejas. Las maletas contra la pared eran la prueba física de que todo había sucedido realmente. Contenían toda su vida, al menos la parte que había decidido conservar.
La puerta se abrió silenciosamente y Florencia se asomó a la habitación con una taza de café humeante en las manos. «Buenos días, dormilona», sonrió. Empezaba a pensar que dormirías hasta la hora de comer. «¿Qué hora es?», preguntó Valentina, aceptando la taza. «Son casi las 9». Florencia se agachó en el borde de la cama. «Llamé a la guardería, dije que estabas enferma. La señora Ortega te manda saludos y dice que puedes tomarte los días que necesites». Valentina asintió agradecida y tomó el primer sorbo de café. Era dulce y fuerte, como a ella le gustaba. «Gracias. No sé qué haría sin ti». «Lo mismo de siempre». Florencia se encogió de hombros. «Me las habría arreglado. Eres más fuerte de lo que crees». Valentina no estaba segura de eso, pero no discutió. En cambio, preguntó, «¿Alguna novedad? ¿Sobre el restaurante? ¿Sobre Bianca?» Florencia sonrió extrañada. «Oh, sí que hay. No sabes el revuelo que causó tu salida de anoche. Raúl me llamó a las 5 de la mañana buscándote. Estaba furioso. ¿Qué le dijiste?» «Que estás en mi casa, pero que no quieres hablar con él. Amenazó con venir y sacarte a la fuerza, pero le recordé que mi hermano trabaja para la policía y Raúl se calmó un poco». Valentina sonrió débilmente. En efecto, el hermano de Florencia era policía, pero servía en otra ciudad y era poco probable que interviniera con prontitud. Raúl, sin embargo, no lo sabía. ¿Y el restaurante? Eso es lo más interesante. Florencia sacó su teléfono. «Mira las noticias locales». Abrió el sitio web de noticias de su ciudad y Valentina vio el titular. «Escándalo en el restaurante de lujo Corazón de Oro. Las autoridades sanitarias encontraron graves infracciones». «No han perdido el tiempo», dijo Valentina sorprendida, pasando los ojos por encima del artículo. «¿La inspección ha llegado esta mañana?» «Sí, y más de una», descolgó Florencia y empezó a hojear el resto del artículo. 3 inspecciones a la vez. Sanidad, incendios y trabajo. El restaurante está cerrado hasta que se subsanen las infracciones, pero parece que va para largo. Y aquí hay una foto. Mira». En la pantalla apareció una imagen de la entrada de Corazón de Oro, con un aviso oficial en la puerta. Cerca había inspectores uniformados y varios periodistas con cámaras. «Bianca sigue en el hospital, como me di cuenta hablando con Raúl», continuó Florencia. «Está muy estresada y tiene la tensión alta, pero nada grave. Probablemente le den el alta hoy o mañana». Valentina sintió una extraña desolación. No sintió regodeo ni satisfacción por la caída de Bianca, sino un extraño vacío, como si le hubieran quitado algo importante. Tal vez era el odio que, ahora se daba cuenta, formaba parte de ella desde hacía mucho tiempo. «No quería que acabara así», dijo en voz baja, dejando la taza en la mesilla de noche. «Solo quería que dejaran de engañar a la gente». «E infringir la ley», le recordó Florencia. «No olvides que estaban poniendo en peligro a los clientes del restaurante. Hiciste lo correcto, Valentina». «Puede ser». Valentina se levantó de la cama. «Pero eso no me hace sentir mejor». Se acercó a la ventana y descorrió la cortina. La calle vivía su vida habitual. La gente iba deprisa al trabajo, pasaban los coches. Un anciano en la acera de enfrente regaba las flores de su jardín delantero. Nadie sabía que aquí, en un pequeño piso de la primera planta, una mujer con el corazón roto intentaba recoger los pedazos de su vida. «Tengo una idea», dijo Florencia de repente. «Vamos a preparar un buen desayuno y luego iremos al centro comercial. Necesitas comprar algunas cosas para tu nueva vida». «¿Qué tipo de cosas?» «Bueno, para empezar, un cepillo de dientes», sonrió Florencia. «Y luego, quizá un vestido nuevo, algo brillante y totalmente diferente a lo que Bianca aprobaría». La idea le pareció extrañamente atractiva a Valentina. Llevaba tanto tiempo vistiéndose, intentando no molestar a Raúl y a su madre,
que casi había olvidado qué estilo le gustaba realmente. De acuerdo, asintió. Pero antes tengo que llamar a un abogado. Tenemos que empezar el proceso de divorcio cuanto antes. Conozco a una buena especialista, se hizo eco Florencia de inmediato. Juanita Velázquez. Ella me ayudó a divorciarme de Marco, una verdadera bulldog con falda. No retrocederá hasta ganar. Valentina sonrió agradecida a su amiga. No sabía qué le depararía el día, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía influir en su propio destino, no solo flotar en la corriente de las decisiones ajenas. Los días se convirtieron en semanas. Valentina se fue acostumbrando poco a poco a su nueva vida, a la pequeña habitación del piso de Florencia, a la nueva rutina diaria, a la ausencia de tensión constante y al miedo a hacer algo mal. Volvió a trabajar en la guardería, y relacionarse con los niños la ayudó a mantener la mente despejada. Comenzó el proceso de divorcio. Juanita Velázquez era exactamente como Florencia la había descrito, decidida e inflexible. Inmediatamente advirtió a Valentina de que el caso podría complicarse, dada la influencia de la familia Orcosita en su pequeña ciudad. Probablemente se resistirán, había dicho Juanita en su primera reunión, golpeando la mesa con el bolígrafo, y probablemente tratarán de vengarse por lo que le hiciste a su restaurante. Solo he dicho la verdad, objetó Valentina en voz baja. Y con mucha razón, asintió la abogada, pero es poco probable que se lo tomen así. Prepárate para que usen todo lo que puedan encontrar contra ti. Los temores de Juanita no tardaron en justificarse. 15 días después del escandaloso aniversario, cuando Valentina volvía del trabajo, vio el conocido auto de Raúl en la entrada de la casa de Florencia. Él estaba sentado al volante, obviamente esperándola. Cuando vio a su exmujer, bajó del auto y caminó hacia ella. Valentina aminoró el paso, pero no se detuvo. Se dio cuenta de que aquel encuentro no podía evitarse y decidió afrontarlo con la cabeza bien alta. «Tenemos que hablar», empezó Raúl sin saludar, acercándose a ella. Parecía agotado y cansado. Tenía ojeras y se le notaba la barba desaliñada en las mejillas. El caro traje que solía llevar con orgullo estaba arrugado, como si hubiera dormido en él. «¿Sobre qué?», preguntó Valentina con calma. «Sobre lo que has hecho». La voz de Raúl contenía una nota de rabia contenida. «¿Estás satisfecha? El restaurante cerrado, el personal sin trabajo, mamá al borde de un ataque de nervios. ¿Es esto exactamente lo que querías?». Valentina respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Quería que dejaras de infringir la ley y de poner a la gente en peligro. Si hicieras las cosas honestamente, no habría problemas». «Oh, vamos». Raúl levantó la voz. «Sabías perfectamente que todo se vendría abajo después de tu actuación. Lo hiciste por despecho, por venganza. Al menos admítelo». Valentina negó con la cabeza. «No, Raúl. Lo hice porque era lo correcto, y también porque no podía seguir viviendo una mentira». «Hipócrita», siseó él. «Todos esos años usaste el dinero que te daba el restaurante, vivido en la casa que compró tu madre, y luego decidiste hacerte la luchadora por la justicia». «Trabajé», le recordó Valentina en voz baja, «y siempre contribuí con mi parte al presupuesto familiar, y la casa nunca la sentí mía, Raúl. Siempre fue la casa de tu madre, solo que con otra dirección». Raúl hizo un gesto irritado con la mano. «Todos son excusas. Has arruinado todo lo que hemos pasado años construyendo». «¿Nosotros?», Valentina sonrió con tristeza. «No estábamos construyendo nada juntos, Raúl. Tú construías un futuro con tu madre, y yo solo era un decorado en esa obra». «No es verdad», le agarró la mano, apretándola con demasiada fuerza. «Yo te quería. Lo hice todo por nuestra familia. Suéltame». Valentina no levantó la voz, pero había un acero en ella que antes no estaba. «Me haces daño». Raúl soltó los dedos como si se hubiera quemado
y dio un paso atrás. Mamá tenía razón, dijo tras una pausa. Nunca me quisiste de verdad. Solo nos utilizabas. Valentina sintió que el cansancio le invadía el pecho. Esta conversación no iba a ninguna parte. Raúl no quería oírla, no quería ver su culpabilidad. No había venido a reconciliarse, ni siquiera a buscar algún tipo de entendimiento. Quería echarle la culpa a ella, desviar la responsabilidad, tranquilizar su conciencia. «Piensa lo que quieras, Raúl», dijo ella en voz baja. «Yo sé la verdad, y en el fondo tú también la sabes». Lo rodeó y se dirigió a la entrada. Raúl la llamó. «Te demandamos, por calumnias y daños a la propiedad». Valentina se dio la vuelta. «¿Has olvidado que tengo una grabación de vuestra conversación, en la que tú y Bianca discutís cómo vais a violar la ley?» La cara de Raúl se contorsionó de ira. «Es una grabación ilegal, no tenías derecho a grabarnos». «Tal vez», convino Valentina, «pero existe, y si me demandáis me veré obligada a utilizarla. Piensa en lo que eso supondría para ti y Bianca». Podía ver a Raúl luchando consigo mismo. Ira, desesperación, miedo, todas esas emociones reflejadas en su cara, haciéndolo casi irreconocible. «Te vas a arrepentir de esto, Valentina», dijo finalmente. «Te juro que te arrepentirás». Con estas palabras se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su coche. La puerta se cerró de golpe, el motor rugió y el coche arrancó a toda velocidad, dejando un rastro de neumáticos en la acera. Valentina se quedó mirándole, extrañamente tranquila. Esperaba que aquel encuentro la sacudiera, que le abriera viejas heridas, que le hiciera dudar de lo acertado de su decisión. Pero en lugar de eso, solo se sintió fortalecida al pensar que había hecho lo correcto. El hombre que acababa de ver no era el Raúl del que se había enamorado 10 años atrás. Tal vez ese Raúl nunca había existido. Era solo una ilusión creada por su imaginación y su deseo de amar y ser amada.